Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial donde estamos enseñando la palabra expositivamente. En otras palabras, estamos enseñando la Biblia versículo por versículo, frase por frase y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y sepa bien que ustedes pueden hacer sus pedidos de nuestros audios y también de nuestros videos de estas enseñanzas a través de nuestro número de WhatsApp. El número de WhatsApp local aquí en Cusco, Perú es 993-093-959, repito, 993-093-959, y también para nuestra audiencia internacional simplemente puede mandar su texto a 51993 093 959 51 993 093 959, y a través de WhatsApp nosotros enviamos los audios y los videos gratis. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 8 versículo 18 hasta 22. Repito, abren sus Biblias en Mateo capítulo 8, por favor. Y vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 8, versículo 18 hasta 22, donde estamos estudiando aquí cuando Jesús, ahora llega un momento donde Jesús está literalmente atrayendo a toda la gente a su persona, y ahora comienza a enseñarnos el gran precio del verdadero discípulo o discipulado. Vamos a leer, miren lo que dice. Viendo a Jesús una multitud a su alrededor, dio orden a pasar al otro lado. Un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro de los discípulos dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Permíteme llevar su atención en versículo 19, porque estamos aquí estudiando este pasaje de versículo 18 hasta 22, Mateo capítulo 8, pero quiero regresar a versículo 19 y note algo aquí. Y dice: y un escriba se le acercó, ¿no? Y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Quién es un escriba y qué era un escriba? Bueno, básicamente sabemos que es como hoy en día hay muchos religiosos, y escúcheme bien, por favor, no me vaya a malinterpretar, por favor, permíteme definir mis términos aquí. Hay muchos religiosos que son más fieles a su religión, son más fieles a su denominación, son más fieles a su iglesia, son más fieles a su propio protocolos de ceremonias rituales que a Dios propio. Este era uno de los problemas de los escribas, ¿no? Los escribas estaban más fieles a su profesión como eruditos, como abogados religiosos del judaísmo, ¿ves? Y eran copistas, ¿no? Gente que copiaba la palabra del Señor minuciosamente, ¿ves? Por cada tilde, cada punto, cada letra, etcétera, 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 etcétera. Ahora, este hombre se le acerca a Jesús, ¿no? Y él le dice aquí en versículo 19, y dice: Maestro, te seguiré a donde quieras que vayas, ¿no? A donde quiera que vayas. ¿Es cierto? ¿Cuánta gente ha dicho: Señor, sí, yo te amo, te aprecio, te abrazo, yo te sigo hasta los confines de la tierra? Pero cuando llega un momento, desaparecen de la escena. Así están muchos en este mundo, muchos que asisten a las iglesias, dicen que son creyentes, etcétera, 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 pero cuando llega al momento más difícil, ¿no? El momento de manifestar su compromiso verdadero, descubre que ellos desaparecen de la escena. La pregunta: ¿qué es y quién es un fariseo? ¿Qué es y quién es un escriba? Permítame mostrarlo esto. Ven, vamos a entrar un poquito en el mundo de ellos. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, abre sus Biblias en San Lucas capítulo 6, por favor.
Guarde su lugar, por favor, ahí, Mateo capítulo 8, porque vamos a regresar ahí. Pero, por favor, vaya conmigo en San Lucas capítulo 6, versículo 2. Dice, pero algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Los escribas eran parte de este grupo de los fariseos, ¿no? Y ellos están más aferrados a sus reglas, a sus protocolos, que cualquier otra cosa. Ahora, los escribas, ¿no? Ellos era la ley de los escribas, ¿no? Y los fariseos, ¿no? Y probablemente estos fariseos eran escribas. Ahora, no todos los escribas eran fariseos, pero no todos los fariseos eran, escribas. Eso es importante entender esto. Pero yo quiero enfocarme específicamente en este grupo que se nombra y es conocido como los escribas. Ahora, por la profesión, escuche bien, por la profesión de los escribas, a veces se les llamaba a ellos maestros de la ley. Maestros de la ley. Eran los hombres más devotos a la religión de la historia, ¿no? Y pertenecían a la secta de los fariseos. Pero no todo fariseo era escriba. El escriba era más un erudito, mejor educado que un fariseo, ¿no? Más educado que el fariseo promedio. Ahora, ellos tenían dos funciones, ¿no? Los escribas tenían dos funciones primordiales, ¿no? Número uno, los escribas copiaban. Los escribas copiaban la ley escrita y las escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Eran muy, súper estrictos, ¿no? En su función de copistas, ¿no? Contando meticulosamente cada letra de cada palabra. Esa exactitud era necesaria, ¿ves? Porque Dios mismo había dado a la nación judía la ley escrita. Por eso, la ley no era solamente la palabra de Dios como nosotros lo tratamos o le faltamos respeto hoy en día. Era lo más grandioso para ellos. Era lo más grandioso en la vida de la nación de los judíos. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la palabra. Se la consideraba la más preciosa de las posesiones de todo el mundo. Consecuentemente, la nación judía estaba entregada a la perseveración de la ley, de la palabra de Dios, ¿no? Y para un judío joven no había profesión mayor que la de un escriba. Ahora, permíteme mostrarle la importancia. Le quiero pintar el cuadro. ¿Qué tan importante era la palabra de Dios, la ley de Dios para el pueblo judío, ¿no? Y ahora, hágase la comparación hoy en día con nosotros, ¿no? Porque hoy en día nosotros hablamos, bueno, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, me encanta su palabra, canto la palabra, pero nunca invertimos el tiempo necesario, ¿no? Porque en leer, estudiar, meditar en la palabra, y ni siquiera estamos interesados. No existe un anhelo, no existe un querer, no existe un deseo verdadero de oír la voz de Dios en su palabra. Ahora, a ver si nos podemos comparar con la palabra, ¿no? Con lo que dice la Biblia. Dejemos, por favor, dejemos de compararnos unos con los otros. Eso es algo absolutamente ridículo. Pero vamos a compararnos con la palabra. Quiero que usted note algo aquí. Mira, la dedicación era tan grande y ellos apreciaban tanto la palabra de Dios que estaban dispuestos de invertir y sacrificar tiempo. Y le voy a mostrar, abre sus Biblias en el Antiguo Testamento, ¿no? El libro de Nehemías, el libro de Nehemías capítulo 8. En Nehemías, y esto estuvimos hablando la última vez, y quiero que lo vea conmigo. Y en Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 8, escuche bien lo que dice. Dice, versículo 1, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que estaba delante de la puerta de las aguas, pidieron al escriba Esdras, ¿no? Pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Versículo 2. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y las mujeres y
todos, escúcheme, y todos los que podían entender lo que oían, era el primer día del mes de séptimo. En otra palabra, cuando él dice todo lo que podían, estaba hablando de los niños. Todos que tenían la capacidad de comprender y entender. Ahora, hay una cosa distinta con los judíos que no existe hoy día. Hoy tenemos, si es que somos francos y honestos, y vamos a ser francos y honestos, es que hoy tenemos muchos padres, ¿no?, que tienen hijos y tienen, perdón, y tienen los hijos engreídos, mal criados, mal portados, ¿no? Es como si la disciplina no existe hoy en día. Y aquí hay un problema grande porque, mira, sepa bien, mira, mamecito, papecito que me está escuchando, escuche bien. Alguien tiene que ser el jefe en tu hogar. Alguien tiene que ser el jefe en tu familia. Y si vos no eres, tu hijo, tu hija mal engreídos, ellos se convierten en los jefes y usted se convierte a veces en los esclavos de ellos. Ahora, en la cultura de los judíos, desde tempranito pequeñito, le enseñaba a ellos a sentarse quieto, callarse la boca, portarse bien y mostrar respeto, y prestar atención y escuchar. Cuando él dice aquí al fin del versículo 2, dice, Ezra trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y mujeres y todos los que podían entender lo que oían. Ahí estaban los padres y los hijos, y estaban de pie. Lo que dice versículo 3. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer. Escuche bien. Desde el amanecer hasta mediodía. ¿Te puedes imaginar? Desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Dice, y en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, los niños, y los oídos de todo pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Te puedes imaginar esto? 6 horas, 7 horas, escuchando de pie la palabra del Señor atentamente. Versículo 4. El escriba Esdras, ¿no?, estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Mira ahora, con él dice que estaba sobre un estrado de madera. En otra palabra, si tú en una iglesia hoy día hay una plataforma, ¿no?, o atrio, ¿no?, un atrio, una plataforma, ¿no?, y encima de esa plataforma tenemos un púlpito, ¿no? Ahora, la idea de una plataforma, de un púlpito, aquí es donde nace en el libro de Nehemías, aquí en versículo 4. Mira lo que dice. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, ¿ves?, a su derecha estaban, ahora escuchen, todos los intérpretes que tenían. Porque no se olvide que el pueblo de Israel había regresado a Jerusalén en esta época de Nehemías, ¿no? Y ellos habían regresado de todas las distintas naciones con sus distintos dialectos y idiomas. Mire bien. Junto a él estaba Ezra leyendo el libro, ¿no? Aquí está Esdras, ¿no? Él está leyendo el libro. Y a la derecha hay un montón de intérpretes y a la izquierda hay otro grupo de intérpretes, ¿no? Ahora, mire lo que dice aquí. Y dice... Junto a él, a su derecha, estaba Matatías, Sema, Anaías, Urías, Hilquías y Maasías. Y a su izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbanada y Zacarías y Mesalam. Ellos estaban. Ahora mira lo que dice el versículo 5. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió amén y amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Versículo 7. También, ahora escuche los otros que estaban con él, en este gran atrio, esta plataforma, porque ahora mira, ellos bajan y ahora está entre el pueblo. Él está todavía arriba, leyendo, mira lo que dice. También dice Jesuúa, Bani, Serebías, dice Jamín, Acub, Sebatai, Odaías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anaán, Pelaías, ¿no? Había 3 hombres, y los levitas le explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar.
So, aquí estaba, so, eso está en la plataforma. Él está leyendo la palabra en hebreo, ¿no? Y todos estos asistentes se fueron en medio de la multitud y le estaba explicando en sus idiomas, en sus dialectos, el significado de la palabra que estaba leyendo Esdras en voz alta. Esto comienza a las 5 o 6 de la mañana y no termina hasta las 12 de la tarde. Esto es increíble. Mira lo que dice aquí, ahora en versículo 8. En versículo 8 dice, y leyeron el libro de la ley de Dios traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. La palabra de Dios era tan preciosa para el pueblo de los judíos, ¿no? Que ellos tenían un grupo de profesionales, escribas, que solamente hacían copias, meticulosamente de cada letra, cada palabra en lo que nosotros conocemos como la Biblia hoy día, ¿no? Y ellos adoraban y tenían una reverencia, un respeto profundo por esta palabra, oírla, escucharla y ponerla en práctica. Ahora pregunta, ¿así estamos hoy en día? No, hombre, olvídate. Nosotros le faltamos respeto a todo, incluso a Dios. Pero yo quiero que tú entiendas quién fue el que se le acercó a Cristo cuando Él le dijo aquí en Mateo capítulo 8 versículo 19 y le dijo esto y le dijo, un escriba se le escribió y dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cierto? ¿Eso es cierto? La segunda función primordial del escriba era esto. Los escribas estudiaban. Ellos estudiaban y clasificaban y enseñaban la ley moral. De ellos surgió en los tiempos de Jesús la ley oral o la ley de los escribas, ¿no? Era la ley compuesta de reglas y reglamentos. Y esto era un sinfín de reglas, un sinfín de reglamentos. Y de hecho había tantos reglamentos que se precisaron, se precisaron 50 grandes volúmenes cuando finalmente fueron puestos en forma escrita. La gran tragedia es que a lo largo de los siglos, ¿no? Los judíos comenzaron a poner la ley oral sobre la ley escrita. Ese no es el mismo problema que tenemos hoy en día, ¿sí o no? Lo que dice el pastor, lo que dice la comunidad, lo que dice el sacerdote, lo que dice fulano y fulano y fulano es más importante lo que dice la palabra del Señor. ¿Tú crees que nosotros inventamos eso? No, hombre. Nosotros seguimos la misma pauta de los escribas. Los escribas creían que la ley era la palabra final de Dios. La ley de ellos. Todo lo que Dios quería que el hombre hiciese podía ser deducido de ella. Por eso deducían de la ley todas las reglas posibles y insistían en que la vida debía ser vivida en conformidad con estas reglas. Y ellos reemplazaron la palabra de Dios con sus propias reglas. Y las reglas debían ser un estilo de vida, ¿no? La preocupación de los pensamientos del hombre. Al principio, ¿no? Estas reglas y reglamentos eran enseñados oralmente. Pero al tercer siglo, ¿no? Pero después del tercer siglo de la era de cristiana, ¿no? Se les dio cierta forma escrita. Ahora, es aquí donde nosotros conocemos en hebreo, ¿no? Hay cuatro libros primordiales, hay como 5 o 6 más, pero esto, mira, primeramente tenemos lo que se nombra es el Alakot, la Alakot, ¿no? Y este es un libro judío, y esto contiene las reglas que debían regir el ritual de la adoración. Estos son volúmenes así de grandes. Y había reglas, ¿ves? Que tenía que regir, ¿no? El ritual de la adoración. Es increíble. Ahora, y luego tenían el Talmud. El Talmud. Ahora, tú sabes que este ministerio es el Talmud. No estamos hablando de Talmud, estamos hablando de el Talmud, ¿no? Talmud es Talmid, ¿no?
puede ver las letras ahí en la pantalla, pero el Talmud es Talmud, ¿no? Ahora, el Talmud era compuesto de dos partes, ¿no? ¿Ves? Grandísimas. Y luego ellos tenían lo que se llamaba el Midrashim. Es otro gran libro con varios volúmenes, ¿no? Y era comentarios sobre los escritos. Eran sus comentarios, ¿no? Sobre todos los escritos. Y luego, por fin, era el Agadá, ¿no? Agadá. Y este libro era con pensamientos referidos a los comentarios. Es increíble, ¿no? Eso tenemos la palabra de Dios. Tenemos comentarios sobre los comentarios y luego hay unos pensamientos sobre los comentarios que están sobre la palabra de Dios. Y esto se había convertido más importante que la bendita palabra del Señor. ¿Acaso no ese es el problema que tenemos hoy en día? El mismo problema. La otra cosa que yo quiero que tú sepas de los escribas, ¿no? Que los escribas se oponían con profunda hostilidad a la persona de Jesús, incluso al punto de conjurarse para darle muerte. ¿Te puedes imaginar esto? Que los religiosos, que supuestamente siguen al Padre Celestial, ¿ves? Ellos estaban tan apinados en su opinión que ellos estaban dispuestos y cometieron un complot para matar al Hijo de Dios. Sepa algo, escúcheme bien, a ver si me puede captar, si puede comprender lo que estoy intentando de decir aquí. La religión, escuche bien, si tú entiendes lo que estoy diciendo, la religión siempre se ha convertido en enemigo a Dios. Porque la religión quiere reemplazar a Dios con sus propias reglas y sus propias tradiciones. Permíteme, incluso que estaban dispuestos ellos en esa época a matar a Dios. Mira lo que dice, abre su Biblia, San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11, y mira lo que dice versículos 52, 53 y 54. Repito, San Lucas capítulo 11, versículos 52, 53 y 54. Dice: Ay de vosotros, intérpretes de la ley, los escribas, porque habéis quitado la llave del conocimiento, vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban entrando se los impedisteis. Le quitaste las llaves. Ellos cometieron sus reglas, sus escritos, más importante, y le quitaron la llave de la palabra de Dios al pueblo. Ahora, ellos no permiten a esta gente entrar en una relación íntima con el Padre Celestial. Tienen que entrar en una relación íntima con su religión y sus reglas. Versículo 53. Cuando salió de allí, se los impedisteis, fariseos, miren, se lo impediste. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparle en algo que dijera. Así son la bola de religiosos hoy en día. Permíteme. Abre su Biblia en San Juan capítulo 7, versículo 1. San Juan capítulo 7, versículo 1 dice esto. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿Qué judíos? Los escribas y los fariseos. ¿Me está captando la idea? Yo quería que tú entendieras aquí en versículo 19, vamos a rezar Mateo capítulo 8, versículo 19, por favor, vamos a rezar ahí. Y donde dice, y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Eso es cierto? ¿Cuánta gente han dicho esto? Después que Dios le responde a una gran necesidad: Señor, te voy a seguir, voy a ser fiel contigo. Y de eso no dura ni siquiera 2 semanas. Quiero regresar al punto anterior donde estuvimos hablando, antes de tomar este intervalo, este paréntesis hablando sobre los escribas, ¿no? Ahora, cuando él dijo en versículo 19, maestro. Ahora, la palabra maestro en griego es la palabra didáscolos, ¿no? Y en hebreo, y quiere decir rabí.
¿no? En ambos idiomas querían, que ellos quiere decir maestro, maestro de la palabra, ¿no? O sea, ahora, vamos a regresar al punto. Hablando sobre estos eruditos, hablando sobre estos escribas, ¿no? Tenemos que entender que el erudito anhelaba algo. Él anhelaba seguir a Jesús. Porque eso es lo que le dijo aquí en versículo 19. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas, ¿no? Y la profundidad de su deseo era por demás inusual, era algo raro que esa palabra traspasara sus labios, ¿no? ¿Por qué? Porque había un constante conflicto, entre Jesús y sus colegas profesionales de los eruditos, de los eruditos, ¿no? Esto uno lo lee y dice, ¿cómo es que este escriba le dice, te seguiré donde quiera que vayas? ¿Cómo le puede decir eso? Sabiendo que Jesús tenía conflicto desde el primer día con todos los religiosos, ¿no? Y con todos los fariseos y los escribas. Esto suena un poco raro, ¿no? La segunda cosa que quiero que usted nota conmigo, que el erudito, ¿no? Proclamó su disposición, ¿no? De ir a donde fuera. Note sus palabras. Dijo, estar dispuesto. Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Eso fue lo que le dijo. Eso también es por demás inusual. Es raro. Puesto que trabajaba en una atmósfera tranquila donde podía copiar y enseñar la ley. En otras palabras, el erudito, el escriba trabajaba, por decirlo así, adentro, en una oficina. Eso era su mundo. Y él le dice a Jesús, ¿a dónde quiere que vaya? Yo te sigo. Uno se queda ahí. Uno no se puede imaginar la reacción de los otros eruditos y del pueblo. Estos nunca salen de su oficina. Ahí siempre están, meticulosamente copiando la palabra del Señor. Esto era raro, ¿no? Estar junto a Jesús, piénsalo bien. Estar junto a Jesús, que era rodeado por las multitudes, incluso por niños, ofrecía de todo menos quietud. Mira, a los escribas no les gustaba que la gente lo rodeaba, lo tocaba, se le acercaban porque tenían temor que se le iba a contaminar a ellos. Olvídate mucho menos los hijos y los niños mocosos, ¿no? Esto es que no tiene sentido lo que él me ha dicho. Pero regrese conmigo. Versículo 19, Mateo 8. Un escriba se le acercó y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cierto? La tercera cosa es que Jesús demandó más. Él demandó más. No solamente que me sigues, entrega tu vida. Estar dispuesto, escuche bien, estar dispuesto a seguir a Jesús no era suficiente. Estar dispuesto a ir hasta los confines de la tierra no era suficiente. Jesús mencionó tres cosas esenciales para que el hombre sea un discípulo. Primeramente, el hombre tenía que aceptar a Jesús como el Hijo del Hombre. Ellos tenían que reconocer, este es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el verdadero. Esa es la primera cosa que tenía que hacer. Segundo, el hombre tenía que conocer personalmente la pobreza. Escuche bien, tenía que conocer personalmente la pobreza. Y estos fariseos y escribas jamás iban a conocer la pobreza. Ellos eran corruptos. Tercero, el hombre tenía que abandonar. Está loco. El hombre tenía que abandonar, escuche bien, todo por Cristo y su misión. En otra palabra, cuanto era y lo que tenía. Él no iba a hacer eso. Ni siquiera 99.99.99 del porcentaje del pueblo que me está escuchando ahorita en este momento en la radio y están sintonizando la televisión, ni siquiera tampoco lo van a hacer. Pero eso fue lo que dijo.
Maestro, a donde quiera que vayas, yo te seguiré. Eso fue lo que le dijo. Vamos a leerlo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Abre su Biblia. San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9. Mira lo que dice. Para que no me acuse que, bueno, que hermano Eddie, tu pensamiento. No, 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 no. Escuche bien. San Lucas capítulo 9. Mira lo que dice versículos 23 y 24. Dice. Y decía a todos, versículo 23, San Lucas capítulo 9. Si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús está hablando, primeramente niéguese a sí mismo. What? ¿Cómo? Wow, mira esto. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Mira las tres cosas que Jesús le está pidiendo. A todos que dicen, sí, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. A ver. Y aquí está lo que tiene que hacer. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Versículo 24 dijo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Estas no son las palabras de Eddie Ildefonso, estas son las palabras de Dios. Permíteme. Miren los requisitos. San Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14. Versículo 26 y 27 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ¿qué? No puede ¿qué? No puede ser mi discípulos. Eddie Ildefonso dijo eso o fue Jesús propio. No, fue Jesús propio que dijo eso. Versículo 27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Yo no estoy, mira, la palabra lo está diciendo y yo no lo estoy diciendo. Esto está bien claro. No hay nada aquí negociable, no hay nada aquí, me escuche bien, que es una sugerencia, es una buena idea, una recomendación. No, aquí hay un mandato, un imperativo. Romanos capítulo 8, versículo 13, por favor. Vamos a hojear la Biblia y vamos juntos a Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice esto. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos viviendo por la carne, por la mundalidad, por este mundo absolutamente corrupto? ¿Cuántos de nosotros? Pero estamos sentados en una iglesia, supuestamente adorando y alabando al Señor. Abre su Biblia en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Versículo 24 dice esto, dice, pues los que son de Cristo han, escuche bien, pasado, ya lo han hecho. No es que están en el proceso de hacerlo. Lo han, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Me comprende? ¿Tú has hecho eso o tú todavía estás jugando tu juego de palabras? Porque eso es lo que, mira, si es que somos francos y tenemos que ser francos, si somos honestos tenemos que ser honestos, ¿no? Si vamos a ser directos y tenemos que ser directos. ¿Por qué? Porque muchos hablan pero no caminan, lo que dice la palabra. Vamos a rezar Mateo capítulo 8. Mira lo que dice versículo 20, por favor. Mira lo que dice. Ahora, después que el escriba le dijo, se le acercó y le dijo, maestro, te seguiré donde que vayas, ¿no? Mira lo que ahora, mira cómo responde Jesús. Y uno se queda, pero ¿por qué dijo lo que él dijo? ¿Le contestó o no le contestó? Mira lo que dice Jesús en versículo 20, siguiente versículo Mateo 8.
versículo 20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre, yo, no tiene donde recostar la cabeza. ¡Wow! El Hijo del Hombre, escuche bien, Jesús no es solamente lo que es un hombre común. ¿Me escucharon? El Hijo del Hombre, Jesús no es solamente un hombre común, un hijo de hombre. Jesús es lo que toda persona debería ser, el Hijo del Hombre mismo. Es el hombre ideal, es el hombre representativo, es el hombre perfecto, es el modelo, es la encarnación de todo lo que un hombre debería ser. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es la manifestación del Padre Celestial, porque la Biblia dice que la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿no? Pero Él desciende ahora, ¿ves? Encarnado, ¿ves? En la representación de un ser humano que nosotros conocemos como Jesús el Cristo. Jesucristo es el cuadro, ¿cómo digo? Él es el cuadro perfecto de un hombre. Todo lo que Dios quiere que un hombre sea, que el hombre sea, queda perfectamente mostrado, evidenciado, exegebido, ¿no? ¿Ves? En la persona de Jesucristo. Permíteme, abre su Biblia en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice esto. Y el verbo se hizo carne. La palabra, Dios, el Espíritu, Jehová, Dios, Padre Celestial. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Permíteme mostrarlo. Abre su Biblia en Colosenses, vamos, Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2. Y quiero que vea versículos 9 y 10. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice esto. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Quién es Él? Jesús. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Permíteme, abre su Biblia en Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, y quiero que lo vea conmigo en versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de majestad en las alturas. Cristo regresó a su trono. Ahora, el título también significa el siervo ideal del hombre. Acentúa su simpatía por los pobres, los de corazón quebrantado, y los cautivos, y los ciegos, y los destrozados, y los expulsados, y los angustiados, y todos los otros hados que existen allá afuera. Mira. Abre su Biblia en San Lucas capítulo 4. San Lucas capítulo 4. Y dice esto en versículo 18. San Lucas capítulo 4, versículo 18 dice esto, dice. El Espíritu del Señor está sobre... ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Jesús Él es el patrón. Jesús es el modelo. Él es el ejemplo perfecto de cuidado y protección, ¿no? Él sirvió a otros y dio el ejemplo perfecto de cómo todo hombre debe servir a otros hombres. Y ese es el problema hoy día. No queremos servir a nosotros, preferimos ser servidos.
ahí ve, hacemos todas las cosas a lo contrario, a lo opuesto. Mira, unas 80, te puedes imaginar esto, unas 80 veces, ¿no? Jesús se denomina, él mismo se llama, ¿no? Asimismo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un término favorito. Probablemente el título del Hijo del Hombre esté basado en el Hijo del Hombre en el libro de Daniel, porque él fue una parte de una profecía, ¿no? Pero se lo quiero mostrar. A ver si olvidas en Daniel capítulo 7. En el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 7, quiero que vea versículos 13 y 14, por favor. Ahora, estamos hablando de siglos y siglos y siglos antes que llegue a Cristo, ¿no? ¿Ves? Este título. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 dice esto. Dice, seguí mirando a las visiones nocturnas. El profeta Daniel está hablando. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano, al Padre, ¿no? Celestial, al anciano de días, y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿ves?, le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. La mayor parte de los teólogos dice, es de ahí donde viene este título, Hijo del Hombre. Ahora, la Escritura también ofrece, ofrece un cuadro. Ofrece un cuadro de Jesús como celestial Hijo del Hombre en contraste con Adán, el hombre terrenal. Jesús es el Hijo del Hombre, ¿no?, que está hablando de algo celestial, y Adán es el hijo, ¿ves?, terrenal, aquí en la tierra. Permíteme, abre sus Biblias en 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15, por favor. Y quiero que vea versículo 45, y vamos hasta versículo 47. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, 46, 47 dice, así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último, Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Ahora, cada uno de ellos sirve, si lo puedo decir así, como hombre representativo, ¿no?, de la raza humana en el plan de Dios para la historia del mundo. Eso es importante captar ese pensamiento. Ahora, vamos a rezar el libro de Mateo, por favor. Y vete conmigo en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Capítulo 1. En este tiempo que nos resta, a ver si puedo clavar este punto con nosotros. Mire, Luis. En Mateo capítulo 1, versículo 16, Mateo 1, 16 dice, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Aquí es importante captar, porque estamos hablando del Hijo del Hombre, ¿no? Jesús, ¿no? El nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Note cómo cambió, si lo puedo decir así, cómo cambió la expresión el cual engendró. Jesús nació de María, pero no de José. José era esposo de María, pero Jesús no nació de José. Jesús nació del Espíritu Santo por medio de la persona de María, ¿no? Esto acentúa, ¿ves?, un hecho vital, ¿no? Jesús no nació de un hombre, sino del Espíritu Santo. Jesús fue divino y sin embargo humano por ser concebido en María. Jesús fue Dios, hombre totalmente Dios y totalmente hombre. Totalmente Dios, totalmente hombre. El significado real de esto es que como Dios tuvo la capacidad de no pecar, ¿no?, desde Adán ninguna otra persona tuvo esta capacidad. ¿Por qué? Porque todo hombre tuvo un padre y una madre humanos, ¿no?
Un padre y una madre contaminados con una naturaleza pecaminosa. Por eso el hijo de un hombre nace con la misma naturaleza, una naturaleza que no puede sino pecar. Sin embargo, Jesucristo, como único hijo engendrado por Dios mediante el Espíritu Santo, tuvo la capacidad de vivir una vida perfecta y justa y tuvo la capacidad de no pecar, a línea. Mira, sin embargo, Jesucristo como hombre, ¿no? También tuvo la capacidad, escuche bien, porque no me malinterpretar, él tuvo la capacidad de pecar. Sufrió la fuerza, sufrió la tensión, sufrió el dolor, sufrió la tentación, ¿no? Como todos los hombres. Pudo haber querido pecar. Pero aquí está la gloriosa diferencia. Utilizó esta capacidad para no pecar nunca. Aprendió la obediencia por medio de las cosas que él tuvo que sufrir. Permíteme, abre su Biblia en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 5, por favor. Y en Hebreos capítulo 5, quiero que vean conmigo en versículo 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice: y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Él tuvo que padecer, sufrir, ¿no? Humanamente. Jesús nunca cedió a la tentación, nunca pecó. Permíteme, abre su Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Mira lo que dice, al que no conoció pecado, versículo 21, Jesús, le hizo pecado. ¿A quién le hizo? El Padre. ¿Para quién y por quién? Por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora, de esa manera, llegó a ser el hombre perfecto, el hombre ideal, en quien todos los hombres hallan su salvación. Eso es importante que tú entiendas. Mira, una pregunta. Día tras día se escucha, se está sintonizando, escuchando la enseñanza, y lo peor que puede suceder con tu vida es que entra por un oído y sale por el otro oído. O que solamente se mantiene como un juego intelectual, ¿no? Solamente es conocimiento intelectual. Pero si tú no conoces al Señor personalmente como el verdadero hombre perfecto, el hombre ideal, el que nunca pecó, pero se hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos evitar, ¿ves? Y jamás entrar o visitar las puertas del infierno, porque Él tomó nuestro lugar, pagó el precio de nuestros pecados. ¿Ves? Ahora, si tú no has llegado a ese punto en tu vida, ¿ves? Vos estás enfrentando un problema grandísimo, pero grandísimo, por favor. Nada está garantizado, nada. Y tú crees que tú puedes jugar con el fuego, pero con el tiempo, sigue jugando con el fuego y te vas a quemar. Sigue jugando con el, bueno, todavía no me voy a entregar las manos del Señor, no voy a pedir perdón, pero sabe que el que muere en su pecado, ¿ves? Ya está muerto, no puede ser perdonado, conforme a la palabra. Y no me importa qué Biblia tú estás leyendo. Si estás leyendo la Biblia católica romana, estás leyendo la Biblia de los protestantes, porque dice la misma cosa. Tú necesitas al Señor Jesús mucho más de lo que tú comprendes y te das cuentas. Él tomó su lugar, mi lugar, nuestro lugar en la cruz y murió por nuestros pecados. Punto. Para darnos vida eterna. Piensa bien conmigo. ¿Qué es lo que tú esperas para encomendarse en las manos del Señor? Yo no estoy hablando de iglesias, yo no estoy hablando de religiones, yo estoy hablando de una relación personal y íntima con Él. Yo no te busco a cambiar de iglesia. ¿Ves? Yo busco que tu corazón sea cambiado por Dios para su honra y su gloria, y para que el bien suyo, que jamás tú puedes entrar en las garras, en las puertas del infierno.
Eso es lo que yo estoy buscando, es el corazón suyo.